Buenas noches chicos, mi nombre es Shirley Picado y soy la profesora de Educación Cívica. Vamos a empezar con séptimo año. Quizá para ustedes escuchar Educación Cívica puede ser nuevo, en especial si nunca han estado en un colegio, porque Educación Cívica no se da en la escuela. Educación Cívica es una materia en la que vamos a ir aprendiendo leyes, derechos, deberes y específicamente ahorita en séptimo año vamos a ver la seguridad ciudadana, luego vamos a ver seguridad vial y por último vamos a ver un poquito de desastres naturales. Así que es como bastante fácil y lo importante es que podamos ir leyendo y avanzando tanto como podamos. Ok, teóricamente se dice que la educación cívica es una disciplina que estudia el ser humano en sociedad, es decir, en relación con los demás seres humanos, y busca estimular que los seres humanos en su participación en la construcción de soluciones en los problemas basados en la expresión de valores y prácticas éticas y estéticas. Ok, cívica es una materia que quiere decirnos cómo comportarnos o que intenta que nos comportemos de la manera más adecuada para poder convivir de manera positiva en sociedad. Hay conceptos básicos que debemos ir entendiendo para entender educación cívica. Uno de los primeros conceptos que debemos de entender es el de nación. Cuando hablamos de nación hablamos de un grupo humano que comparte un territorio, origen étnico, idioma, historia y tradiciones en común. Son personas o es un grupito de personas que comparten todo esto. Es decir, como decir la nación de Costa Rica, entonces nosotros los costarricenses vamos a compartir este territorio, el mismo origen étnico, el mismo idioma, una historia y tradiciones en común. Y luego tenemos que ver el término Estado. Cuando se habla del Estado se hace referencia a una forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un territorio. A su vez, cuando se menciona Estado de Derecho, se incluyen en él las organizaciones resultantes de la ley y la división de poderes. A veces escuchamos nación y Estado como sinónimos, sin embargo, Estado y nación no son sinónimos. Un Estado es una organización, es político. Un Estado va a decirnos que el Estado de Costa Rica tiene límites en el norte con Nicaragua, en el sur con Panamá, en el este con el Mar Caribe y en el oeste con el Océano Pacífico. Va a decirnos que tenemos un presidente o un régimen democrático, va a decirnos que somos personas que viven en este lugar. ¿Okay? Antes, la nación son solo las personas que comparten historia. En cambio, en el Estado pueden haber incluso más de una nación. Es decir, o podemos verlo acá el ejemplo, quizá los bribríes no son lo mismo que los costarricenses, los bribríes que están en Talamanca. ¿Por qué? Porque no tienen nuestro origen étnico, ni nuestra religión, ni nuestra historia, ni nuestras costumbres en común. Entonces, en el estado de Costa Rica podemos tener diferentes mini nacionalidades o mini naciones, perdón, y esas naciones componen el estado, pero el estado también necesita un territorio y un gobierno. Para que un Estado sea reconocido como tal, su existencia debe ser admitida por otros Estados. Debe disponer de los organismos para institucionalizar su autoridad y debe tener capacidad de diferenciar su control. Además, un Estado debe ir en pos de la internacionalización de una identidad colectiva a través de símbolos como el himno nacional y la bandera. No podemos llegar, digamos, y decir nada más ahí, Alajuela va a ser Estado, porque no se puede. Tenemos que primero quiere decir, bueno, queremos formar un Estado que sea el Estado independiente de Alajuela. El Estado independiente de Alajuela tiene esto y esto y esto y tenemos que presentarlo en la ONU. Y en la ONU los otros estados que son parte de la ONU votan a favor o en contra de que Alajuela sea aceptado como Estado. Pero primero tiene que cumplir una serie de requisitos y todo eso. Y en la ONU lo votan. Tal es el caso de muchísimos países que para nosotros son países, lo vemos como países como Taiwán, que para nosotros Taiwán es un país, sin embargo Taiwán no es un estado. ¿Por qué no es un estado? Porque los otros países que conforman la ONU o los otros estados que conforman la ONU decidieron decir que Taiwán no es un estado, sino que sigue siendo parte de China y China quizá no lo puede invadir por otras situaciones, pero Taiwán es parte de China.
según esto. Y hay muchísimos territorios así que la ONU ha decidido no darle su independencia del país que están principalmente. Hay requisitos para que exista un Estado. Primero que tiene que haber población, ¿verdad? La gente, las personas que viven acá. Luego que haya soberanía, es decir, que el poder esté en el pueblo, que se vote, que haya un gobierno como tal. Y bueno, acá hace falta, pero también el territorio. El territorio es muy importante. Las naciones pueden andar regadas por todo el mundo, como lo vimos con la nación de Israel, que ellos vagaban por toda Europa y etcétera. Y no tenían que tener un territorio, solo necesitaban compartir ese origen étnico, esa religión, esa historia. En cambio, para hablar de Estado sí tenemos que compartir un territorio, tenemos que tener límites que nos digan que estamos de un punto a otro punto y eso es un Estado. Las diferencias entre Estado y nación más importantes es que el Estado consta de 3 elementos fundamentales, otra vez población, gobierno y territorio. No se nos puede olvidar esto porque son las características específicas que nos van a permitir diferenciar Estado de nación. Luego, el requisito fundamental para la existencia del Estado es que el territorio, una dimensión espacial, el soporte material que esté delimitado por fronteras dentro del cual se extienda la soberanía estatal. Necesitamos decir, el gobierno de Costa Rica gobierna de aquí a aquí, para poder decir que ese es el Estado de Costa Rica. Y luego que la nación es un grupo humano que comparte cultura en común y una historia y se proyecta hacia el futuro. Y el gobierno de autoridad es la manera de regir el país, son sus autoridades. Es decir, la nación no es una autoridad, no tiene una autoridad, nadie puede llegar y decirle a ustedes que son toda la nación, me tienen que obedecer a mí. ¿Por qué no? Porque pueden estar en cualquier parte y tienen que obedecer las autoridades del estado en el que se encuentren. Entonces las naciones no tienen su propia autoridad. Otros conceptos importantes que debemos entender es el de ciudadano. Ciudadano es toda persona mayor de 18 años con nacionalidad costarricense, es decir, que posea una cédula de identidad. Y luego habitante. Habitante es todo quien habita Costa Rica, no importa si es nacional, si es niño, no importa, mientras habite Costa Rica es un habitante. Los ciudadanos o los que tienen derecho a ejercer en puestos políticos o a ser elegidos en puestos políticos, ellos son únicamente los costarricenses mayores de 18 años. Y los habitantes son todos los demás, incluyendo a los ciudadanos. Ahora también tenemos dos conceptos, deberes y derechos. Los deberes son las obligaciones que tenemos y los derechos son las obligaciones que tiene la sociedad para con nosotros. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que, a eso lo vamos a llamar deber. Sin embargo, el derecho es mi libertad, es lo que yo puedo hacer y lo que tengo derecho a que no me hagan. Ejemplo, yo tengo derecho a libre tránsito y eso no quiere decir que me vaya a meter en la casa de una persona porque esa persona también tiene el derecho a que nadie invada su propiedad privada. Entonces, esas reglas que nos permiten, que nos dicen, usted puede hacer esto, pero no puede hacer esto, por esto, también son derechos. Y ahora, hay un documento en el que están establecidos los derechos, los deberes y leyes importantes de Costa Rica. Ese documento es la Constitución Política y de la Constitución Política vamos a estudiar 3 artículos. El artículo 1 que indica que Costa Rica es un territorio libre, independiente y democrático, es decir, tenemos elecciones populares, el pueblo elige al gobierno. Además, somos completamente independientes, no dependemos de otros países ni de otras organizaciones, como lo podemos ver ahorita con la pandemia. Ejemplo, la OMS nos puede sugerir que hagamos algo, sin embargo no nos puede obligar a hacerlo, porque nosotros estamos en completa independencia y decimos si queremos o queremos hacerlo.
Y lo mismo la libertad, somos libres, no tenemos que estar dándole como antes que le damos tributos a España o ese tipo de cosas, ya no. Actualmente nuestros ingresos son para nuestro país y, y somos libres de cualquier otro tipo de gobierno.